Muy buenos días, mi nombre es Maybelline Obando Carrillo, de la Universidad Estatal a Distancia, y les doy la bienvenida a mi podcast con el tema elegido Contextos de acción de la planificación educativa. Con una breve introducción podemos decir que siempre me ha interesado cómo la planificación puede transformar la educación y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Creo firmemente que una buena planificación educativa es clave para el éxito académico. Como tema principal, exploraremos los diferentes contextos de acción en la planificación educativa. Relevancia del tema. Es un tema fundamental, ya que entender los contextos en los desarrollos de la planificación educativa nos permite crear estrategias más efectivas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes y a la comunidad. Haremos el desarrollo de este tema. Primeramente, ¿qué es la planificación educativa? Dice que la planificación educativa es un proceso sistemático, estructurado, que tiene como objetivo principal orientar, optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica la toma de decisiones basadas en un análisis previo de las necesidades, recursos y metas educativas. La planificación se despega en múltiples contextos, como por ejemplo el aula, la escuela y la comunidad, y el sistema educativo en su conjunto. Se afirma la siguiente cita. Podemos afirmar que la educación se ha orientado hacia criterios de diversificación y acciones más paradigmáticas, como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación en el mejoramiento de la calidad de la educación y administración eficaz de los procesos educativos. La planificación educativa se despliega de múltiples contextos, dijimos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles? El aula. La planificación se centra en diseñar experiencias de aprendizaje significativas, adaptadas a las necesidades de los estudiantes. A nivel escolar, implica coordinar recursos, establecer metas y crear un ambiente de aprendizaje propio. En la comunidad, la planificación puede abordar necesidades educativas específicas y promover la participación de los padres y otros autores relevantes. A nivel del sistema educativo, la planificación se encarga de establecer políticas, asignar recursos y garantizar la equidad y la calidad de la educación. Muy importante. Podemos escuchar sobre un ejemplo pragmático, como lo es la importancia de la planificación en diferentes contextos. Es en el caso de la implementación de un nuevo currículo. A nivel nacional se requiere una planificación cuidadosa para diseñar el currículo, capacitar a los docentes y asignar recursos. A nivel escolar, cada escuela debe adaptar el currículo a su contexto específico y planificar cómo implementarlo en el aula. A nivel del aula, los docentes deben planificar lecciones que involucren a los estudiantes y les permita alcanzar los objetivos de aprendizaje del currículo. Sin una planificación coordinada en todos estos niveles, la implementación del currículo podría fracasar. Muy cierto, porque sin una planificación correctamente coordinada, los docentes podrían fracasar para poder enseñar un tema o varios temas. Para una mejor calidad de la educación, dice que hay que permitir establecer objetivos claros, seleccionar estrategias pedagógicas efectivas y evaluar el impacto de las acciones educativas, ¿verdad? Me gustaría recalcar algunos desafíos que se enfrentan, ¿verdad?, los contextos de acción en la educación, en la planificación educativa, como los cambios constantes. La educación y la sociedad educativa está en constante evolución, lo que requiere flexibilidad, adaptación en los planes. Podemos dar un ejemplo cómo la educación ha pasado de ser una educación tradicional a una educación más evolutiva,
donde se implementan más estrategias didácticas para impartirla, como ejemplo la tecnología, ¿verdad? Dice que abordando la importancia de la planificación educativa en Costa Rica, subrayando que debe adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad moderna, se destaca que las organizaciones de padres, estudiantes, tienen cada vez mayor demanda de una educación de calidad, que no solo se enfoca en la calidad de estudiantes escolarizados, sino también en las condiciones de enseñanza y aprendizaje necesarias. Se enfatiza la urgencia de una administración educativa más eficaz que permite la toma de decisiones a niveles regionales, locales, fomentando la descentralización y la desconcentración de la educación, y la planificación actual debe ser inclusiva, considerando la participación de la comunidad, evitando que sea un monopolio de identidades centralizadas. También podemos mencionar que la diversificación de la educación, que ha llevado a la aparición de modalidades más flexibles que la educación formal y la necesidad de nuevas fuentes de financiación. Dado a pesar de los discursos sobre la educación gratuita, los costos son un desafío. Como conclusión de este tema, podemos decir que la planificación educativa se destaca lo más crucial en la interconexión entre diferentes contextos: el aula, la institución, la comunidad, el sistema educativo. Se enfatiza la necesidad de una planificación sistemática, flexible, adaptable, particularmente en los entornos para lograr una enseñanza y aprendizaje óptima. El ejemplo de la planificación de un nuevo currículo ilustra cómo la coordinación entre otros niveles como nacionales, institucionales, es fundamental para el éxito. Como reflexión final, en el contexto educativo actual, marcado como la diversidad y la necesidad de una educación inclusiva y equitativa, la planificación educativa multicontexto es más relevante que nunca, ¿verdad? Entender cómo la planificación a nivel mundial, políticas y los recursos que interactúan con la educación involucra el aula, el docente, el alumno, que permite afrontar los desafíos educativos de forma más efectiva. Invito a mi audiencia a reflexionar sobre su propio entorno educativo. Reflexionemos un poquito sobre lo que es nuestra educación y cómo ha cambiado a lo largo de los años, qué implementos se les ha añadido a la educación, qué contextos de acción como futuros docentes podemos implementar, ¿verdad?, para lograr una educación más efectiva, eficaz, creativa. Podemos reflexionar con unas simples preguntas como: ¿cómo se puede mejorar la planificación para asegurar cada nivel en el aula, en la institución, en la comunidad, que se trabaje en armonía para alcanzar las metas educativas? ¿Qué adaptaciones se requieren en su contexto específico para asegurar una planificación efectiva e inclusiva? O bien, la capacidad de adaptación y la colaboración entre los distintos actores son vitales para garantizar una educación de calidad. Podríamos ponernos a pensar un poquito, ¿verdad?, sobre todo lo que hemos hablado hoy, de lo que es la educación, la planificación y sus contextos de acción en la educación. Todo esto tiene un sentido y una rama. Les agradezco mucho haberme brindado el tiempo para escucharme. Tal vez no es el mejor podcast, pero les agradezco mucho la atención. Bendiciones, me despido. Mi nombre es Maybelline Obando Carrillo, de la Universidad Estatal a Distancia.